30 datos curiosos. Los zapatos fueron inventados en el antiguo Egipto, eran parecidos a sandalias y eran utilizados exclusivamente por hombres de alto rango o faraones. En el pasado, algunos hombres religiosos se sometían a la castración voluntaria o se castraban ellos mismos. Así es, toda una locura, y lo hacían porque estaban convencidos que haciendo eso, evitaban el pecado sexual o la tentación, y de esa manera podían servir a Dios sin ninguna distracción. Y bueno, es verdad que la castración reduce el deseo sexual, pero no deja de ser una acción extrema. En el mundo del cine, se dice que las segundas partes nunca son buenas, y en muchas ocasiones eso es verdad. Basta ver películas como Máxima Velocidad 2, El Hijo de la Máscara, No Manches Frida 2, y prácticamente todas las segundas partes de Disney, como El Rey León 2, Tierra de Osos 2, La Sirenita 2, etc. Pero existen raras excepciones en las que las segundas partes son incluso mejores que la primera parte. Algunos ejemplos son Terminator 2, Alien 2, Spider-Man 2, Toy Story 2, X-Men 2, Batman el Caballero Oscuro, entre otras. ¿Sabías que en México el quinto descendiente en línea directa, o en otras palabras, la quinta generación se llama Chosno? El orden es así: hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y Chosno, y el hijo del Chosno se llama Bichosno. Una leyenda cuenta que en el año 1099 o a finales del siglo VIII, no se sabe con exactitud, una mujer que vestía como monje escaló varios rangos en la jerarquía eclesiástica hasta convertirse en la primera y única mujer papa de la historia, conocida como la papisa Juana. Por eso, otra leyenda cuenta que para que eso no vuelva a pasar, para comprobar que el nuevo papa era hombre, se diseñó la sedia estercoraria, una silla de madera con un hueco en la parte delantera, en la que el nuevo papa se sentaba sin ropa interior, dejando colgar sus testículos, para que un diácono conocido como Palpati los palpara y dijera lo siguiente: son dos y cuelgan bien. Por supuesto, el Vaticano no reconoce esta práctica, pero curiosamente la famosa sedia estercoraria está expuesta en el Museo del Vaticano. La famosa canción de cumpleaños Happy Birthday to You fue creada por las hermanas Mildred y Patti Smith Hill en 1893, pero no la compusieron para desear feliz cumpleaños a nadie. Ellas eran maestras y crearon la canción para que sus alumnos dieran los buenos días, o sea que la letra original decía Good morning to all, o buenos días a todos. El premio de la lotería más grande que se ha entregado en la historia fue de $2.040 millones y fue entregado a Edwin Castro en noviembre del 2022. Desde su creación en 1998 hasta el 2023, el deportista más buscado en Google fue Cristiano Ronaldo. La leche de los hipopótamos es de color rosa. Algunas escenas de la película El Vengador del Futuro, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y que seguramente muchos de ustedes no han visto porque es de 1990, fueron grabadas en el Metro Chabacano y en el Metro Insurgentes en la Ciudad de México y en los alrededores del heroico Colegio Militar. ¿Sabían cómo se comunican las cucarachas? Lo hacen a través de su excremento, ya que emite un olor irresistible para ellas, y es que su excremento está cargado con feromonas de segregación que les permiten comunicarse entre ellas, agruparse y encontrar pareja. Así es, amigos curiosos, las cucarachas encuentran a su pareja oliendo su excremento. El matemático Paul Erdos podía calcular mentalmente la cantidad de segundos que había vivido una persona tan solo con decirle la fecha y hora de su nacimiento. Sorprendente, ¿no creen? Y más sorprendente es que hacía esos cálculos cuando tenía entre 4 y 5 años de edad. El iconoscopio es el antecesor de las cámaras de televisión y fue inventado por Vladimir Kozma-Zworkin en 1923. El oído absoluto es la habilidad no solo de escuchar música, sino de identificar, separar y reproducir cualquier nota de cualquier canción. De los 5 sentidos de los perritos, el menos desarrollado es el gusto. Su lengua tiene menos de 2.000 papilas gustativas, mientras que la lengua humana tiene 9.000. El primer terremoto de la historia del que se tiene registro ocurrió en China en el año 1776 a.C.
La Catrina fue creada en 1913 por José Guadalupe Posada. Originalmente no se llamaba Catrina, sino Calavera Garbancera, y no tenía ninguna relación con el Día de Muertos. Más bien era una crítica a los vendedores de garbanzo que eran pobres, pero aparentaban ser ricos, buscando ocultar sus raíces indígenas. Pero en 1947, el pintor Diego Rivera la plasmó en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda, y desde entonces comenzó a ser conocida como la Catrina, y con el tiempo se convirtió en el personaje principal en la celebración del Día de Muertos. En la mitología azteca, el dios de los muertos y del inframundo era Mictlantecutli, y su pareja se llamaba Mictecacihuatl, la dama de la muerte. El país más pequeño del continente americano se llama San Cristóbal y Nieves, y tiene una superficie de apenas 261 kilómetros cuadrados. El desagradable y apestoso líquido de color negro o amarillo que se genera en la basura se llama lixiviado. Los camellos tienen 3 párpados, uno de ellos se llama membrana nictitante y es una especie de mucosa casi transparente que está muy pegada al ojo y funciona como protector ante las tormentas de arena. ¿Sabías que dar un beso tronado en el oído es muy peligroso? Así es, porque puede provocar sordera permanente. Estudios han demostrado que las gatitas son diestras, ya que utilizan más la pata delantera derecha, mientras que los gatos son zurdos, ya que utilizan más la pata delantera izquierda. En el año 2011 la empresa Fuda fabricó un auto llamado Maybach Excelero. Se fabricó solo una unidad únicamente para probar un nuevo tipo de llantas. Finalmente el auto fue vendido a un precio de $8 millones al rapero estadounidense llamado Birdman. La afasia nominal es un trastorno del lenguaje en el que el paciente sabe lo que quiere decir, pero no recuerda las palabras para decirlo. Por ejemplo, sabe que es una cuchara, puede describir sus características y para qué sirve, pero no recuerda su nombre. March, ¿dónde está el adminículo de metal para el alimento? ¿La cuchara? Sí. El lago Baikal, localizado en Siberia, es el lago más profundo del mundo, con 1680 metros de profundidad. También es uno de los más transparentes, ya que incluso congelado se puede ver hasta 40 metros hacia el fondo. Los anteojos fueron inventados entre 1270 y 1290 en Murano, Italia. Un paraíso fiscal es un país o región donde cualquiera, de cualquier parte del mundo, puede guardar su dinero sin pagar impuestos y sin comprobar cómo lo obtuvieron. Es por eso que muchos empresarios, artistas, deportistas, políticos, etc. tienen cuentas en esos lugares. Un ejemplo de paraíso fiscal es Mónaco, donde sus habitantes no pagan impuestos, y gracias a eso, es el país con la mayor cantidad de millonarios por habitante. Se calcula que un tercio de la población tiene un patrimonio de más de $1 millón. México y Venezuela son los países del continente americano con el periodo presidencial más largo, 6 años, mientras que en Cuba, Bolivia, El Salvador, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, la presidencia es de 5 años y en el resto de los países es de 4 años. En Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador y Bolivia está permitida la reelección presidencial, pero únicamente de manera inmediata, o sea que los dirigentes pueden ser reelectos una sola vez de manera continua. Por otro lado, en Chile, Uruguay, Panamá, Perú y Costa Rica está permitida la reelección presidencial, pero únicamente de manera diferida, es decir, un presidente en funciones únicamente puede volver a postularse después que haya pasado uno o más periodos presidenciales después de su mandato. Eso es todo, amigos curiosos. Si el video les gustó, compártalo con sus amigos. Y si no les gustó, no entiendo por qué, si está bastante interesante. Por ahora me despido, deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.